que tienen mucho impacto en la privacidad, o sea que la información es con cada vez más detalle y cada vez más sensible. Bueno, lo que les decía, el tema de privacidad, ya viene de antes, un caso bastante importante del presente es la industria de la salud, que ya desde siempre trabaja con consentimientos informados, que quiere decir que cada vez que uno se hace una intervención o que brinda datos para un estudio, tiene que recibir un consentimiento que le digan exactamente qué le van a hacer, qué van a hacer con sus datos, para qué sirve. Y bueno, tenemos una legislación que protege la privacidad de las personas y los datos personales. Habeas data es un concepto bastante amplio que se está incorporando, nosotros lo tenemos incorporado a la Constitución, que tiene que ver con el derecho a conocer qué datos conocen otros organismos, otras empresas de uno, y la posibilidad de corregirlos si hay errores. Y bueno, y la Ley de Protección de Datos Personales, que está a partir del año 2000, reglamenta el uso de los datos. Un aviso es que es una ley que se está a punto de cambiar, están en este momento relevando los sectores con opiniones para hacer una nueva propuesta. Es una ventana de oportunidad para introducir cambios, y se van a generar cambios importantes. La ley plantea algunos requisitos y recomendaciones. Tiene recomendaciones sobre cómo operar con datos personales, si uno tiene una empresa o un organismo y tiene datos de las personas, algunas sugerencias de qué hacer, pero también algunos requisitos. El primero es que la base de datos que uno tiene con datos de las personas las tiene que registrar. Tiene que llenar un formulario muy simple, registrar en la Dirección Nacional de Datos Personales: yo tengo esta base que tiene estos datos, este es el responsable con este mail. Con lo cual, si una persona, no sé, te llaman de Banco Macro y uno no es cliente, uno puede ir a la dirección y decir, a ver, Banco Macro, ¿qué cosas tiene y quién es el responsable? ¿A quién le tengo que mandar la carta de documento si tengo algún problema? La ley exige un consentimiento previo para el uso de los datos. Si alguien me brinda datos personales, yo le tengo que decir para qué lo voy a usar, y me tengo que restringir a eso, y la persona me tiene que autorizar a usarlo. No se puede usar la información que yo recolecto para otra cosa que no sea la que yo le pedí a la persona. El dato tiene que tener calidad, eso quiere decir que tiene que ser cierto. Si yo tengo un dato que no es cierto, la gente tiene derecho a pedirme que lo borre o que lo cambie. Para algunas determinadas actividades es obligatorio anonimizarlo. Ahora vamos a ver que en el contexto de Big Data no es trivial anonimizar, es un gran problema técnico y a veces es imposible, pero para ciertas actividades uno lo puede anonimizar y usarlo de alguna manera. No automaticidad, esto es interesante. Lo que prevé la ley es que, lo que decía Walter recién, que los algoritmos son muy difíciles de explicar. Bueno, la ley prevé que para acciones que tienen un impacto muy concreto en las personas, no se puede fundamentar en una decisión automática. Tiene que haber siempre una instancia de revisión manual. Entonces, si a mí me rechazan un crédito y me dicen que fue porque el sistema lo dijo, yo tengo derecho a ir y decir, no, quiero una revisión de una persona que me diga por qué me lo rechazaron. Esto también cada vez es más complejo. O sea, una cosa es el banco con cientos de datos, y otra cosa es Google, que maneja millones de páginas. Esto se hace cada vez más difícil en el contexto de Big Data. Y derecho a oposición creo que tenía que ver con la posibilidad de una persona de rechazar. Decir, no, yo esto no quiero que lo hagan, quiero retirar los datos míos, no quiero que lo hagan más. Dos ejemplos de problemas realmente importantes que tienen que ver con la privacidad en la era de Big Data. Uno que a mí me voló la cabeza, que fue hace unos años, que tuvo que ver con Facebook, que Facebook qué más íntimo que las emociones. Facebook decidió hacer un experimento científico y mostrarle diferentes noticias a diferentes personas, algunas buenas y otras malas, y medir cómo eso impacta en el humor de las personas. Medir, a ver qué pasa si a vos te muestro todas malas noticias a la mañana, si vas a estar
de peor humor durante el día o no. Bueno, me parece que está como en el límite de la ética de qué cosas se pueden hacer con los datos. ¿Qué pasó? Pidieron perdón por el error de comunicación y su solución fue agregar en lo que te hacen firmar un renglón que dice vamos a usar los datos para esto, si no querés no tengas cuenta en Facebook. Que eso también muestra los límites del tema del consentimiento informado. ¿Cuál es la libertad que tengo yo de borrarme de Facebook o de borrarme de las telefónicas, de no tener teléfono celular cuando son 3 empresas que las 3 tienen la misma letra chica? Pero bueno, ese es otro tema. Vamos rápido. Derecho al olvido tiene que ver con la exigencia, la posibilidad que les decía de borrar datos falsos. Ahí tenemos una foto de Jessica Sirio que pasó rápido. Y les voy a comentar brevemente cómo impacta Big Data en el tema de privacidad. Todas estas cosas que dije, realmente cómo se agravan cuando uno trabaja con grandes datos. Para empezar, hay dificultades técnicas evidentes. Una cosa es proteger los datos cuando uno tiene un servidor abajo del escritorio y otra cosa es protegerla cuando tiene un sistema distribuido con accesos de los celulares, intercambiando datos con otros. Realmente es más difícil garantizar la protección. El tema de cloud computing, en general cuando hablamos, no siempre, acá el de Telefónica me va a criticar porque Telefónica brinda servicios cloud, y las empresas argentinas también, pero en general cuando hablamos de cloud, hablamos de que los datos están en Estados Unidos. Cuando uno usa Amazon, usa Google para hostear sus datos, los datos viajan a Estados Unidos. ¿Cuál es el problema de ese? Por ejemplo, Trump a los 6 días de asumir dio un decreto que decía que la protección de datos personales no aplica para los extranjeros. Entonces todos los datos que están en Estados Unidos que son de extranjeros, el gobierno de Estados Unidos puede leerlos sin aplicar los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, sí, y nosotros no nos enteramos. El tema de la anonimización, les dije que parece simple, pero no es nada trivial. Un ejemplo de una empresa amiga que se llama Grandata, que usa datos de telefonía y de bancos. Lo que me contaban que hay trabajos científicos en los cuales, si yo tengo mi celular, lo tiro a la basura y compro en la esquina uno prepago, la compañía celular, directamente viendo por dónde me muevo y a quién llamo, en cuestión de horas ya me puede asociar nuevamente al celular nuevo. Para que se den una idea lo difícil que es anonimizar. Yo tengo la base de datos anonimizada, no tengo el nombre de la persona, pero a las pocas horas ya puedo volver a vincularnos. Voy a pasar a que me parece interesante. Cuando hablamos de Big Data, en general, tenemos bases de datos muy variadas y muy masivas. ¿Qué es lo que pasa cuando yo junto dos bases de datos grandes? En general, tengo una capacidad que no tiene ninguna de las dos por separado y eventualmente puedo violar la privacidad de las personas juntando las dos bases, cosa que no pasa en las dos anteriores. Sin ir tan al extremo. Si tengo un mismo cliente que firmó un consentimiento en una base y un consentimiento en otro, cuando yo la junto, ¿cuál se aplica? ¿El mayor, el menor? ¿Tengo que pedirle de nuevo? Son todas cosas nuevas que pasan. Y otra cosa mucho más importante, ¿qué pasa si yo aplico un algoritmo y genero nuevos datos sobre la persona? Por ejemplo, esta misma Telefónica lo que hace es, a partir de mis llamadas, detecta mi nivel socioeconómico. Yo armo una base de nivel socioeconómico de las personas y eso, ¿qué derecho se aplica? Nadie me autorizó a usar eso de ninguna manera. Entonces, ¿cómo opero con eso? Y bueno, tenemos el caso también, por supuesto, de WhatsApp, que WhatsApp lo compró Facebook y le juró a todos los organismos regulatorios que no iba a unir las bases de datos. Hace muy pocos meses dijo, ¿saben qué? Sí, las voy a unir. Y las unió, y bueno, está teniendo problemas en Europa, pero bueno, es importante porque las dos bases de datos separadas tienen un valor y juntas tienen un valor inmensamente mayor. Y por último, algo también que aparece, que es bastante importante, que realmente no se sabe cómo hacer, es el impacto en participantes secundarios.
esta misma empresa, vuelvo al ejemplo de Grandata. Grandata tiene los registros de llamadas, ¿sí?, que se los brinda la Telefónica. La Telefónica, por supuesto, a sus clientes les hace firmar lo que quieran. Pero el registro de llamadas tiene el número del destino. Entonces yo tengo un montón de información de personas que son de otra compañía, que tal vez están en otro país, que no son mis clientes. Entonces, ¿cómo manejo yo los datos de personas que no solo no me firmaron ningún agreement, sino que ni siquiera son mis clientes? ¿Qué derecho tengo yo sobre esos datos? Son todos interrogantes nuevos que aparecen en este contexto de Big Data. Así que, bueno, no sé si son... El único consejo que les daría es el de arriba, que es darle bolilla a este tema, tomárselo en serio y tenerlo presente en todas las etapas de un proyecto que maneja datos de personas. Y bueno, y eso, mi intención de hoy era, con algunas noticias puntuales, dispararles la atención sobre este tema y la complejidad que tiene este tema. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, Diego. Luis, parado, sentado. Sentado, no tengo presentación, con lo cual me van a tener que mirar a mí, no hay nada más divertido. Buenas tardes, gracias a la invitación del INDEC. Yo también quisiera señalar que me parece muy importante que INDEC promueva la discusión alrededor de